está abajo y todo, me van a ir avisando ya, por favor, para ver ese tema y siempre que se escuche todo. Bien, lo que vamos ahora a avanzar es la materia de administración general. No sé si se escucha, se está viendo por pantalla. ¿Me confirman, por favor? 100 puntos, licenciado. Ok, 100 Sí, puntos. perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con la materia de administración general. Realmente la materia de administración general vamos a tomarla como una materia de conocimiento general, porque ustedes bien saben que administración de hecho es una carrera como tal, no es algo que se pueda avanzar toda la administración en un solo mes, ¿no? Entonces, frente a eso, la administración general hay una carrera entera de 5 años que normalmente se lleva para llevar todo lo que es la parte administrativa. La parte administrativa de lo que es los negocios. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer en esta clase eh, y todo lo que resta, pues es ver una parte un poquito generalizada de lo que es la administración general, como a modo de que tengamos alguna idea muy general de lo que se refiere a administrar un negocio, una pequeña negocio familiar y todo lo demás. ¿Ya? Bien. Lo que vamos ahora a ver, algo muy importante acerca de la administración, es que el tema de administración no es algo que hace poco tiempo, hace 2, 3 años se haya, como quien dice, haya nacido, ¿no? Sino que es algo que ya viene mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces nos tendríamos que remontar a etapas primitivas, ¿no? Como ven aquí en la pantalla. Son, estaríamos hablando de hace muchísimo tiempo atrás, donde todavía el ser humano pues hacía todas estas actividades de forma por sentido común, de forma de supervivencia. Fíjense, aquí tenemos la época de los cazadores, cuando el ser humano tenía que de alguna forma estar organizándose en comunidad, que eso era lo más importante. Entonces, la administración de alguna manera empieza justamente en esta etapa. En una etapa en la cual el ser humano, como vivía en comunidad necesitaba comunicarse, necesitaba de alguna forma tener que coordinar entre todas las personas, porque desde esta época ya el tema de la individualidad pues no se conocía, ¿no? Las personas siempre de alguna forma tenían que estar organizándose entre cada una de ellas para poder llevar adelante todos los objetivos que tengan. Y algo que quiero recalcar en este momento hablando de eso, que la administración surge principalmente de esa necesidad que los seres humanos siempre tenemos, ¿no? De plantearnos un objetivo y en base a ese objetivo tratar de organizarnos cuando somos un equipo. Todas las empresas se van a dar cuenta, siempre tienen un objetivo común. Por ejemplo, una comercial que vende ropa, su objetivo básicamente es vender la mayor cantidad de ropa posible para generar más dinero. Por lo tanto, cualquier tipo de activo, cualquier tipo de decisión que se vaya a tomar, ya sea por el dueño de la empresa o por los empleados o por los supervisores, siempre va a estar enlazado o va a estar dentro del objetivo general, que es poder vender más ropa. Entonces, de esa forma, al igual en la etapa primitiva, lo que se hacía era, la gente tenía el objetivo, por así decirlo, de supervivencia,
¿Y qué tenían que hacer ellos? Pues organizarse de alguna forma. Porque si hablamos de instinto de supervivencia, que de hecho a la fecha también tenemos ese instinto, yo creo que a algunos de ustedes les ha debido pasar cuando están en una situación de estrés o de extrema, que ustedes se sienten enojados de algo con alguien o con algo, se van a dar cuenta que muchas veces uno tiembla, ¿no? Se está discutiendo con alguien, con el jefe, y uno a veces empieza a temblar de la rabia y todo. Y es porque el instinto ya nos está diciendo de que estamos en peligro, que estamos de alguna manera queriendo salir o zafar de ese momento, y es porque tenemos ese instinto de supervivencia. Y es algo que no ha cambiado a lo largo de los años. Obviamente, la diferencia del año de la etapa primitiva a la etapa de hoy es que no estamos con lanza ni con hacha, ¿no? Tratando de tener esa supervivencia, ¿no? Simplemente que ahora, hoy en día, nuestra modo de supervivencia es muy diferente a lo que era otros años atrás. Pero años atrás nace de esto, de la supervivencia. Y claro, fíjense aquí lo que dice, los humanos trataban de hacer las cosas con la mayor eficiencia posible. Yo sé que al día de hoy igual las empresas están apuntando a eso, tratando de alguna manera encontrar la mayor eficiencia posible y hacer menos cosas para generar mayores resultados. Es por eso ya tenemos la llegada de la inteligencia artificial, tenemos la llegada de la tecnología que está avanzando a grandes rasgos. Entonces eso está haciendo de alguna forma tratar de buscar esto, la mayor eficiencia posible al menor esfuerzo. Y todo gracias a que tenemos ese instinto de supervivencia. Porque si no trabajamos, no comemos, y si no comemos, pues nos vemos tal vez en el peligro de ya no existir, ¿no? Ese es el tema. Bueno, entonces esta es lo que caracterizó a esta etapa primitiva, la supervivencia. Y aquí es donde yo les explicaba que, sin embargo, la regla de oro de la administración, eso era lo que aplicaba en la etapa primitiva, dice, ¿no? Es obtener los máximos resultados con el menor esfuerzo posible. Y es lo que a la fecha también se está tratando de hacer y las empresas están tratando de llegar. Es por eso que ya la mano de obra, la humana, ya están tratando de desecharla y tratando de llevar ya hacia niveles o hacia lugares en los cuales estamos siendo cada vez más máquinas. Entonces ya las empresas están tratando de llegar a esa situación para reducir costos de la mano de obra y tratar de que, bueno, haya un menor esfuerzo posible para llegar a los resultados que se obtienen. Ahora, antiguamente, si nosotros nos remontamos a esta etapa primitiva, ustedes saben que el instinto de supervivencia era relacionado con la caza. Hoy en día ya no se está cazando mamuts, ¿no? Como antes, sino que ahora pues ya es otra forma de supervivencia, ¿no? Pero en estas épocas animales grandes tenían que los mismos seres humanos estar peleando con ellos con hachas, lanzas, fuego. Y claro, este tipo de situaciones de peleas, como se ve aquí en la imagen, no lo podía hacer solo una persona, tenía que hacerlo en comunidad o en conjunto. Entonces, ¿qué hacían los seres humanos? Se organizaban. Como dicen por ahí, la unión hace la fuerza. Entonces, al momento de organizarse, unían los esfuerzos. ¿Y cuál era el objetivo común? Pues matar a los animales grandes para lograr comer. De otra manera, si lo hacían de forma individual, probablemente no llegarían al objetivo común, que era derribar al animal para poder comer. Entonces, en resumen, lo que podemos sacar de esta etapa primitiva, que fueron las primeras, los primeros pasos de la administración para poder llegar a lo que ahora conocemos como administración, ¿no? Por el tema de la supervivencia,
por obtener los máximos resultados posibles con el menor esfuerzo y también principalmente porque todo inicia con la casa, con que aquí ellos mismos se denotaban o se trazaba un objetivo común, ¿no? Que era el tema de la casa. Otro ejemplo que puedo darle de esta etapa primitiva ocurrió en lo que fue la administración agrícola. Ya no pasamos de la parte de la casa, sino que ahora ya era una parte más agrícola. Claro, para hacer una actividad agrícola no es que lo hace una sola persona. De hecho, a la fecha, al momento, no existe una persona que haga la siembra, haga la cosecha, haga el riego, haga eh, la, la deforestación del lugar, prepare la tierra. O sea, es un trabajo enorme como para que lo haga una sola persona. Si yo lo relaciono con el trabajo, es que es como si un negocio, desde luego al principio va a iniciar con la menor cantidad de personas posible. Pero conforme vaya pasando el tiempo, conforme las operaciones se hagan cada vez más complejas, cada vez exista mayor número de operaciones, lo que va a ocurrir es que las empresas van a tener que requerir de personas que puedan hacer el trabajo, que lleguen al objetivo. Entonces, una forma o un ejemplo básico de esto sería la administración agrícola, ¿no? Como aquí ven, toda la parte de la actividad agrícola siempre es en base a delegar funciones, ¿no? Una persona se encarga de hacer la tierra o un grupo de personas, otra persona se encarga de hacer el arado, otras personas se encargan del riego y otras personas, y así sucesivamente. Entonces, la etapa primitiva nos ha enseñado de alguna una forma o una metodología de administración. Porque hay un tema también con la administración y es que las empresas y en sí todos los recursos que disponemos son limitadas. Por esa sencilla razón de que los recursos son limitados, es por eso que se necesita una buena administración. Porque si fueran los recursos ilimitados, de esa forma uno podría de alguna manera hacer las cosas como pueda y de igual forma van a llegar a los resultados. Pero como al haber eh, recursos limitados, entonces tiene que haber una buena administración, ¿no? De los recursos. Esa es la parte que destaca de la administración o para eso es útil. Entonces aquí tenemos cuáles son las cosas que se destacaban dentro de esta etapa de la administración agrícola. Es la organización con las tareas. Cada persona se dedicaba a hacer ciertas tareas en lo cual era especialista. De hecho, eso ocurre en la vida real. Entonces contratan, ¿no? Contratan contadores, contratan administradores, contratan recursos humanos, contratan jefe de operaciones, jefe de planta, etcétera. Es decir, diferentes personas para diferentes tareas. No todos hacen lo mismo. El contador no va a hacer el trabajo del de sistemas o el de sistemas hacer el trabajo del contador, ni idea. Para eso hay especializaciones y cada persona se le asignan esas tareas a las cuales las empresas necesitan para llegar a su objetivo. Algo importante que vamos a ver, esta palabra planificar, planificación, sí o sí tenía que haber una planificación. Que la planificación la vamos a ver más adelante, es aquella etapa en la cual las empresas necesitan o trazan de una forma gráfica dónde quieren llegar y cómo lo van a hacer en la planificación. Para aquel entonces igual en la administración agrícola tenían que ver de dónde sacar el agua, porque si las aguas estaban en los ríos, tenían que
crear sistemas de irrigación de agua, ¿no? ¿Para qué? Precisamente para que llegue a todos los cultivos. Eso tenían que hacer en aquel momento. Además de que haya un almacenamiento y control de los recursos, porque los recursos, al igual que al momento a estos años, eran limitados. Tenían que controlar y almacenar, ¿no? Porque si no se les fregaba y si no había este control, también los recursos se podían perder o se podían malgastar. Además de eso, crearon formas de intercambio y de comercio. Hoy en día ya no se hace comercio con vacas, es decir, te doy una vaca y me da carne, o te doy leche a cambio de huevos. Antes era eso, se llamaba como el trueque, pero hoy en día ya no existe eso, ¿no? Para eso se cambió esa metodología del trueque a lo que ahora conocemos por metales y papeles, ¿no? Por el cual todo el mundo nos peleamos, lo que es el dinero. Entonces, fíjense que ya en la etapa primitiva del ser humano ya había una forma de administración que hoy en día lo seguimos viendo y lo seguimos usando. Eso por parte de la etapa primitiva. Ahora, una vez que pasamos de la etapa primitiva, llegaron las grandes civilizaciones. De hecho, aquí les quiero preguntar, a ver, ¿dónde está marcando mi cursor, que está aquí al lado arriba? ¿Alguien me podría decir qué es esto? ¿A qué hacemos alusión a esta foto? A la esfinge egipcia o a las pirámides Correcto. ¿Dónde estamos ubicados? En Egipto, ¿no? en Egipto. En Sí, Egipto. Algo interesante de estas construcciones es que estas eran tumbas y es algo súper inmenso de aquella época, ¿no? Que los faraones, cuando morían los más importantes, se hicieron estas tumbas. Entonces, estas construcciones, hay muchas teorías al respecto. Dicen que no es posible que los seres humanos de aquel entonces, con la tecnología y el conocimiento que había en aquel entonces, hayan podido construir todas estas maravillas que hoy en día son la parte de las maravillas del mundo antiguo. Y bueno, hay teorías y conspiraciones de que pudieron haber sido los aliens y un montón de cosas, ¿no? Pero estas construcciones que datan de muchos años atrás, todavía las fechas siguen vigentes, ¿no? Y siguen bien posicionadas, no se le mueve ni un gramo de arena o de piedra que tiene eso. Luego tenemos esta parte de abajo que son, ¿alguien sabe qué es esto de aquí? las murallas chinas. La muralla china, correcto. Entonces la muralla china también fue una construcción parte de las grandes civilizaciones antiguas y bueno, si han visto tal vez por reportaje, algún youtuber, algo que haya ido a la muralla china, se va a dar cuenta que es algo muy inmenso de kilómetros que se ha levantado de muralla, ¿no? Ya hoy en día ya se considera también como una maravilla del mundo. Y lo mismo ocurre con esto. ¿Qué sería esto de acá, de la izquierda? ¿Alguien ubica? La cultura maya, Exactamente. ¿Sabe qué se llama esto? ¿O alguien que sepa? ¿O dónde es? Por último, ¿dónde es? Si son de los mayas. Esto es en México. ¿Ya? En México, que también han sido parte importante y consideradas grandes civilizaciones. Entonces, todo este tipo de construcciones, que no son las únicas, son consideradas como vamos a llamarlo como maravillas del mundo,
del mundo antiguo. A, a ver, ya, ok, estaba haciendo, creo que estaba ruido había. Ya, entonces les decía, las grandes civilizaciones, estas serían las características de forma gráfica que tenemos. Vamos a ver cómo se ha ido relacionando o cómo ha ido evolucionando la administración justo en estas grandes civilizaciones. Más o menos se data o se remonta a 2150 años antes de Cristo y 500 después de Cristo. Es una etapa muy grande. En esta parte, por primera vez, aparece el concepto de Estado. Y claro, con ella empezó lo que es la literatura, la religión, la organización política, la escritura y el urbanismo. Claro, en esta etapa estamos hablando de que ya el concepto de Estado estaba siendo vigente. Porque pensémoslo así, habían ya la población en sí de estas civilizaciones era muy grande, la organización tenía que ser muy grande, además que para aquel entonces las construcciones eran bastante, no eran construcciones pequeñas, sino que eran construcciones enormes, proyectos grandes, entonces de alguna forma tenía que la organización o la administración de los recursos tendría que ser igual de esa magnitud. Por lo tanto, es por eso que en esta etapa podríamos decir que ya la literatura, la religión y todo lo demás, la política, la escritura, es donde se estaba iniciando. Habían divisiones sociales en Egipto y la Mesopotamia. De hecho, aquí abajo tenemos una imagen que se le llama el Hammurabi, que esto era tallado en piedra y era la primera vez la redacción del conjunto de leyes. De hecho, ¿qué es lo que dice aquí? Decía una ley en la cual si un albañil construía una casa, por ejemplo, cualquiera, y esta misma casa se derrumbaba por cualquier motivo o razón, y al momento de haber derrumbado esto mataba a la persona o al dueño de la casa, este albañil tenía una pena de muerte. Eso es lo que indica este conjunto de leyes, este código Hammurabi. Fíjense que ya para ese entonces ya se estaban creando las leyes. Ya no estamos hablando de una etapa primitiva en la cual no había estas cosas. Ya para esta etapa de grandes civilizaciones ya empezaban a ver las leyes. Y con ello nos estamos dando cuenta la rigidez que había por la excelencia, por hacer las cosas bien. Hoy en día no es así, ¿no? No es que usted se equivocó en el trabajo y tiene pena de muerte o cárcel, no hay eso. Por lo menos hasta el momento no hay o que yo conozca, no. Pero ya para aquel entonces ya teníamos ciertas leyes que eran bastante rígidas relacionadas con temas de construcción y temas de excelencia. Ahora, como los proyectos eran grandes, yo les decía, necesitaban mayor organización. De hecho, esta gráfica lo puede explicar mejor. Entonces, estos pesados bloques de piedras no podía llevarlo una sola persona y hacer todo lo que conocemos como la pirámide, por ejemplo. O sea, difícilmente tenía que haber un conjunto de personas. Y claro, tenía que haber personas también que puedan dirigir a ese conjunto. De alguna forma esto se parece mucho a lo que hay hoy en día. Claro, no estamos así, ¿no? Llevando piedras y todo, pero hay una persona que ya los dirige, un supervisor. Y para nada es diferente a lo que ocurre hoy en día. Hoy en día las empresas, hay sectores o lugares dentro de la empresa, cargos en los cuales hay personas que hacen el trabajo operativo y personas que supervisan, personas que están constantemente diciendo cómo tienen que hacer las cosas.
y no está nada lejos de lo que ocurre en la realidad. Obviamente no está con su chicote así como esta persona aquí, pero está constantemente indicando y supervisando que se sigan haciendo bien las cosas y que se pueda cumplir. En aquel entonces habían castigos, inclusive penas de muerte, o a veces los chicoteaban o los trataban mal. Pero eso era lo que ocurría en las grandes civilizaciones. Y por esa rigidez, yo también estimo que se hicieron estas construcciones tan preciosas que hay, que son consideradas maravillas del mundo, ¿no? Por esa exigencia precisamente. Pero gracias a Dios ya esa época de esclavitud ya no existe. Hoy en día es la esclavitud moderna, ¿sí, no? Cuando nos tienen más de las 8 horas de trabajo o cuando nos tienen con un montón de trabajo y tareas, es una forma de esclavitud moderna, como le llaman, ¿no? Pero ya no se parece a esto, sino de otra forma. Ha evolucionado también la esclavitud. Ahora vamos a saltar a la parte, a la época grecolatina, que esto ya estaríamos hablando 500 antes de Cristo y 400 después de Cristo. ¿Qué podemos sacar de esta época? Aquí todo nace en Grecia. Grecia podemos decir que es la cuna de la democracia. Lástima que hoy en día la democracia está en peligro, por lo menos aquí en Bolivia y creo en el mundo. Pero bueno, eso es debate para otra clase. La idea es que la democracia surge en Grecia. En Grecia fue el primer país o la primera que estaba realizando el concepto de democracia. Algo que podemos resaltar dentro de esta época es que fue cuna, además de la democracia, fíjense, fue de la medicina, filosofía, historia, matemática, astronomía, administración, es decir, estos tipos eran unos capos. Eran demasiados bien metidos en lo que son estos campos y ellos han ido de alguna manera creando, han ido innovando en esta parte, ¿no? Entonces ellos son considerados en este lugar la cuna de todo este tipo de oficios y muchos más de ellos, ¿no? Incluyendo la administración. Ahora, el avance importante que tuvo en esta época fue la organización social, política, militar y económica. Pensemos que en aquel entonces lo que era tener un ejército era muy importante para aquel momento. Estamos hablando de épocas donde había muchas guerras, muchas conquistas de naciones, lugares, entonces esta organización militar era muy importante. Política también que iba de la mano, ¿no? Y también económico. Entonces ya esta época grecolatina se parece mucho, mucho, mucho a lo que tenemos hoy en día en la época. Es como que se ha mantenido. De hecho, todos estos campos en medicina, filosofía e historia han empezado en Grecia y se han ido modernizando, se han ido adaptando a las nuevas exigencias que hoy en día conocemos, pues, ¿no? Y bueno, por último podríamos decir que de esta época podemos sacar que la supervisión se caracterizaba por la supervisión también del trabajo como eran anteriormente en las grandes civilizaciones y el castigo físico que siempre estaba presente y vigente en esta época greco-latina. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta, alguna duda, algo que quieran comentar. ¿Se escuchó todo? Tal vez algo que no se haya escuchado por ahí, el audio, algo, o estamos bien todavía. Sí, estamos bien, Estamos dice. atendiendo. ¿También? Ya, perfecto. Bien, bien. Me van a avisar cuando haya, tal vez se caiga la señal o algo, ¿ya? Bien, entonces esto es lo que ha ocurrido a lo largo, un poquito así
basándonos en la antigüedad, cómo ha iniciado lo que es la administración, estos son los inicios que ha tenido, ¿no? Lo que ahora conocemos como administración. Obviamente no se parece mucho en lo que ha sido con lo anterior, con las épocas anteriores, pero tiene mucha relación con cómo se lleva la administración hoy en día. Lleva un poquito más de la mano en ese aspecto. Bien, a ver. Ah, ah, ah. Bien, vamos a ver ahora un poco de los enfoques de la administración como tal. Quiero que se entienda enfoques a, a qué es lo que le daba importancia la administración y cómo es que ha ido evolucionando. Todo empieza con un enfoque clásico, es decir, ¿qué es lo que le da énfasis la administración? Tenemos claramente un enfoque clásico en el cual se daba un énfasis o le daba más importancia a cómo había una estructura organizacional, la eficiencia operativa y que se racionalice las actividades laborales. Eso es lo que caracteriza el enfoque clásico. Dentro del enfoque clásico lo que podemos, digamos, subdividir en dos grandes principales corrientes. Tenemos una administración científica, que vamos a admitir, alguien ingresó, ya, ok. Tenemos una administración científica, en este caso se centra en la maximización de la eficiencia de la producción mediante la aplicación de métodos científicos. Es decir, la administración científica nos indica que se aplicaba mediante métodos científicos. En esta época del enfoque clásico trataban de alguna manera que toda la parte administrativa se pueda basar de forma científica. Y el método científico siempre es, siempre hay como que hay prueba y error como para definir las pautas. Siempre empiezan con eso, ¿no? Empiezan a tantear, empiezan a hacer muestras, empiezan a hacer experimentos, experimentación y todo. Entonces, una vez que pasan todos esos procesos y esas etapas, tratan de sacar lo que ha servido y eso lo vuelven ciencia. Entonces, eso es lo que han hecho en la administración científica. Mediante métodos científicos empezaron a analizar de alguna forma para mejorar esos procesos de trabajo. ¿Cuáles son las características de esta administración científica? El estudio de los tiempos para eliminar los movimientos ineficientes. Fíjense que esto se parece mucho a lo que vimos en la etapa primitiva. Trataba a la gente de maximizar de alguna forma las actividades y tratando de no perder mucho tiempo. Entonces lo mismo se sigue haciendo a la fecha y en el enfoque clásico. Además de esto tenemos una división de trabajos para aumentar especializar las tareas y aumentar la productividad. Se dice mucho que hay un dicho que dice, no divide y vencerás, dice, en el sentido de que las personas no deberían hacer de todo a la vez, ser todólogo, sino de que tratar de especializar las tareas. ¿En qué eres bueno? Eso te vamos a poner. Y en qué no lo eres, pues eso vamos a quitártelo y te vamos a eliminar. Y claro, ¿qué ganaban con eso? Productividad. Aumentar la productividad. Recuerden que todo esto ha sido prueba y error porque estamos frente a algo científico. Entonces esto estaba probado científicamente y con eso los resultados, con estos estudios eliminaban los movimientos que eran ineficientes y también
que al momento de hacer la división del trabajo podían aumentar la productividad. Había un entrenamiento científico a los trabajadores, también una de las características de la parte científica. Y teníamos también la colaboración cercana entre gerentes y trabajadores para lograr objetivos comunes. Porque claro, algo que se denota en la administración y muchas veces ocurre en la vida real, que estas personas, gerentes con trabajadores, no hay una comunicación. Es como si hubiese una brecha que no se ve, pero hay una barrera, ¿no? Como que el trabajador quiere tal vez comunicarle algo al gerente, alguna idea innovadora, algo, y como que el gerente queda así que no, así siempre se hizo en esta empresa y así va a morir. Más o menos así ocurre en muchas empresas, que están tan arraigadas a lo que se hacía antes y no dejan innovar. Entonces, de alguna forma, en la administración científica comprobaron mediante metodología que la colaboración que haya entre gerentes y trabajadores de alguna forma podía contribuir a llegar a esos objetivos comunes, ¿no? A lograrlo. Toda esa parte de la administración científica hay una teoría muy fuerte que se podría tocar, pero esto sería, digamos, a grandes rasgos en la administración científica. Luego tenemos la teoría clásica de la administración. Este fue desarrollada por Henry Fayol. Era uno de los, vamos a llamarlo, de los top de la administración. ¿Y qué era lo que se enfocaba? Principalmente en los principios generales de administración y la estructura. Recuerden que en este enfoque clásico se daba énfasis a la estructura organizacional. Vamos a ver más adelante cómo ha evolucionado. Ahora ya se está dejando de lado este enfoque clásico y se ha ido migrando ya a enfoques un poquito más relacionados con lo que es la administración en base a sistemas, bases de datos y todo lo demás. Principales características, en este caso, la identificación de principios universales de administración. También división de trabajo, así como la administración científica y la responsabilidad, división del trabajo para especializar las tareas y aumentar la productividad. Fíjense que es igual. De hecho, Henry Fayol también utilizó parte de la administración científica, el método científico, para poder tener esta teoría clásica de la administración. En esta teoría también se hizo énfasis en la clasificación de las funciones. Aquí ya se empezaba a tocar el concepto de administración como tal, como planificación, organización, dirección y control, que eran las 4 fases súper importantes de la administración. Y también había una estructura jerárquica clara y una cadena de mando, que de hecho a la fecha también tenemos, las empresas están organizadas de esa forma, ¿no? Una estructura jerárquica que empieza desde el gerente y va desglosándose al supervisor, al de staff, a la secretaria, al subgerente, y va hacia abajo, ¿no? Eso se le refiere a una estructura jerárquica clara. Luego pasamos a un enfoque humanista. Este enfoque humanista surgió como una reacción, es decir, a lo anterior, que era el enfoque clásico. El enfoque humanista llegó como para decir, no, hay muchas cosas que podemos mejorar del enfoque clásico. Entonces fue una reacción al enfoque clásico. ¿Y debido a qué? Lo que pasa es que el enfoque clásico no tomaba en cuenta el factor humano. De hecho, recuerden, en la diapositiva anterior, donde podemos ver que decía, uy, el ser humano hay que darle algunos beneficios, algo. No decía nada. Más que todo se daba un énfasis a la estructura organizacional, es decir, la cadena de mando, la eficiencia operativa, de decir, si tenés que quedarte hasta tarde por cumplir y ser más eficiente, lo vas a hacer, y la racionalización de las actividades laborales, es decir, de reducir la carga laboral, pero aún así trataban siempre de mantener la eficiencia operativa.
De alguna forma, esta racionalización de las actividades era simplemente para delegar tareas especializadas a cada uno, pero de ninguna manera estaba tratando la parte humanística, porque eso también era importante. Entonces, por eso es la reacción de este enfoque. Y a fin de cuentas, esta reacción al enfoque clásico era porque no tomaba en cuenta el bienestar de los empleados. Ahora yo podría preguntarles a ustedes si a la fecha toman en cuenta el bienestar de los empleados. Yo sé que me van a decir que no. Es lo último que se preocupa la empresa. Pocas empresas quizás toman en cuenta el factor humano, porque al fin y al cabo el factor humano también juega un papel importantísimo en lo que se refiere a llegar a los resultados. Pero bueno, eso es el enfoque humanista, ha sido una reacción del enfoque clásico. ¿Qué podemos concluir de esto de acá? Dentro de este enfoque humanista se dividieron en dos corrientes, que fue la teoría de las relaciones humanas. Aquí en la teoría de las relaciones humanas, para hacerla corta la película, indica cuán importantes son las relaciones que existen de persona a persona dentro de una organización y cómo esa relación ayuda a la satisfacción de los empleados y también a su productividad y rendimiento. Es decir, ellos decían que tener ese impacto de las relaciones interpersonales de alguna forma hacían que los empleados estén más satisfechos, y al estar más satisfechos aumenta la productividad y el rendimiento. Lo que no dice en el enfoque clásico. En el enfoque clásico decía, le quitamos trabajo, lo hacemos más especializado y con eso van a mejorar la productividad y el rendimiento. En el enfoque clásico decía, si las personas tienen un jefe bien delimitado, bien marcado, van a tener mejor productividad y rendimiento. Pero el enfoque humanista con esta teoría decía, no, es muy importante que existan relaciones entre las personas, eso mejoraría la satisfacción y a su vez eso se traduciría en que los empleados sean más productivos y tengan un mejor rendimiento. Algunas de las características principales es que reconocían de alguna forma la importancia de estas necesidades sociales y psicológicas, porque los empleados al ser humano no son máquinas. Entonces ellos decían, ellos tienen parte psicológica, tienen que tener unas buenas relaciones sociales porque eso va a aumentar el desempeño laboral. Eso es lo que decía las relaciones humanas. También resalta la influencia de que factores como la comunicación, la motivación y el trabajo en equipo en la moral y la productividad. Es decir, estos factores comunicativos y de la motivación en el trabajo implicaban de forma positiva al desempeño de los empleados, tanto en la productividad como en el rendimiento. Es decir, esta teoría y este enfoque humanista, de hecho el mismo nombre lo dice, siempre trataba el bienestar de los empleados. No le importaba otra cosa más. Si los empleados estaban 100 puntos, tanto psicológica, estaban motivados y todo, ellos iban a trabajar bien. Eso es lo que dice el enfoque. Había o destaca la necesidad de un liderazgo participativo y la toma de decisiones compartidas. Recuerden que el enfoque clásico lo que decía es que había un jefe y él era el que tomaba las decisiones. No tenía por qué el empleado o la parte que está debajo en la jerarquía debería decir algo. El gerente era el único que decía y pare de contar. Pero en este enfoque lo que se destaca es esa necesidad de liderazgo participativo y la toma de decisiones también compartidas. Es decir, trataba de que todo el equipo de trabajo pueda también estar involucrado en las decisiones personales y sea más participativo. Luego tenemos la teoría del comportamiento. En este caso, esta teoría de comportamiento
salió de esto. Es como que la teoría del comportamiento es una subrama o una subteoría, por así decirlo, de esta teoría de la relación humana. En este caso, la teoría del comportamiento, como su mismo nombre lo dice, examina el comportamiento de los empleados y cómo estos influyen en la dinámica organizacional. Algunas de las características exploraba de alguna forma más minuciosa la motivación, la satisfacción laboral y la dinámica de grupo. Esto se basa muy fuertemente en la psicología y la sociología. De alguna forma esto nos permite comprender el comportamiento y el comportamiento dentro del entorno de trabajo. También enfatiza la importancia de adaptar la gestión y el liderazgo a las necesidades preferenciales individuales de los empleados. Es básicamente como decir, este enfoque humanista le tiró el grito al cielo y dijo, no, el enfoque clásico nos va a destrozar y ¿quién piensa en los humanos? Vino el enfoque humanista y dijo, ahora sí los humanos, la parte humana de los trabajadores también son importantes, señores, así que esto, si le damos importancia, los motivamos a las personas, les llenamos sus necesidades, sus preferencias y los tomamos en cuenta, la administración va a ser un éxito. Esa era la teoría que tenía el enfoque humanista. Luego vino el enfoque neoclásico. El neoclásico también surgió de una evolución del enfoque clásico. Por eso se le llama neo, ¿no? Neo es del prefijo nuevo, el enfoque nuevo clásico, por así decirlo. Ahora, este enfoque combina las teorías del enfoque clásico con nuevas ideas y enfoques que permitieron abordar a las nuevas organizaciones cambiantes. Recuerden que las empresas años antes no son para nada iguales como las empresas de hoy en día. Las administraciones cambian, los tiempos cambian, podemos llamarlo evoluciona. Entonces con esta evolución también las cosas tienen que cambiar. Por eso es que nace el neoclásico. Y esto hace que se adapte a las organizaciones actuales. ¿Cuáles son las énfasis que hacía este neoclásico? Primero daba énfasis en los principios clásicos, es decir, como nació del enfoque clásico, habían ciertas cosas que sacaron de este enfoque y dijeron, esto está bien, lo vamos a seguir manteniendo. ¿Cuáles eran esas cosas? La división del trabajo, el respeto a la jerarquía y la responsabilidad. Ya hemos visto la división del trabajo, que quiere decir, no te voy a dar todas las tareas, sino te voy a especializar en ciertas áreas. La jerarquía, de decir, yo soy el jefe y vos sos el empleado. No puedes saltarme, yo estoy arriba de vos y hay que respetar eso. Y la responsabilidad, ¿no? El trabajo responsable. Está muy parecido, ¿no?, a lo que hoy en día conocemos, ¿no? Y son los principios del enfoque clásico. Además, algo que ya es nuevo del enfoque clásico fue la flexibilización y la adaptabilidad. Algo que el enfoque clásico no lo tiene. El enfoque clásico era muy rígido, no había esa flexibilidad, pero el neoclásico sí. El neoclásico dice, no, hay que haber una flexibilización y adaptabilidad. Y esta énfasis tiene mucho que ver con que las empresas sean capaces de adaptar a cualquier situación. Recuerden ustedes, vino la pandemia y ¿qué empresa en el mundo estaba adaptado a una situación así? Ninguna. A todos nos vino de sorpresa y nos deshizo la pandemia. Entonces, sin embargo, muchas de las empresas empezaron a cerrar porque ya no le daban los números, estaban en negativo, mucha pérdida y no fueron capaces de adaptarse. Pero ahora, hoy en día, las empresas que todavía han quedado vivas han sido capaces de adaptarse a la nueva realidad, porque ha habido un punto de inflexión entre lo que pasó con el COVID y lo que fue antes el mundo.
hubo una nueva forma y las empresas tenían que adaptarse. Y eso es parte del enfoque neoclásico. Otro énfasis que le da el neoclásico eran los objetivos y los resultados. Los gerentes aquí consideraban que el desempeño y los resultados son fundamentales para la gestión efectiva. Es lo que ocurre hoy en día, en la parte del desempeño y de los resultados, se podría decir si una gestión ha sido efectiva o no. Eso es lo que nos indica el enfoque neoclásico. También reconoce lo que decía el enfoque humanista, ¿no? Es decir, reconoce la importancia de las personas de una organización. No era como el enfoque clásico que no lo tomaba en cuenta. Entonces, aquí sí, el neoclásico toma en cuenta, se hace más flexible y también da énfasis en los resultados y los objetivos. En resumen, este neoclásico se parece mucho a lo que hoy en día es, ¿no? Dando énfasis a las personas, siendo flexibles, sacando algunas cosas de los principios del enfoque clásico y también dando énfasis en los resultados. Pero tenemos un enfoque más, que es el de sistemas. Este enfoque de sistemas, vamos a llamarlo así, trata de ver a una organización o una empresa como sistemas completos y complejos. Y de alguna forma este enfoque de sistemas trata de ver desde una perspectiva más global a la organización. Eso es lo que data lo que es este enfoque del enfoque en sistemas. Ahora, una de las características es que tiene una visión holística. Este enfoque trata de ver la organización en su totalidad, en vez de fragmentarlo en partes separadas, dice, ¿no? Entonces, porque trata de ver a la empresa como un sistema. Y por sistema me refiero a que son procesos. Empezamos por un lado, como una entrada, luego hay un proceso y tiene una salida. Ese es un sistema. Hay interconexiones, es decir, hay interconexiones y relaciones entre las partes del sistema, es decir, todo el conjunto que forma parte de una empresa está de alguna forma relacionada. Contabilidad supóngase con el área de ventas, ventas con el área de producción y así sucesivamente. Hay muchas interconexiones entre todas las áreas y todos los involucrados. Hay una entrada, proceso y salida, es lo que yo les decía. Por entrada nos referimos a un punto de partida. Supóngase un producto con la materia prima tiene una entrada, esa materia prima entra a un proceso y una vez que concluye el proceso hay una salida, la salida es el producto final. Entonces siempre consigue esta etapa, ¿no? Y por último hay una retroalimentación. En este caso, por retroalimentación quiere decir a que yo hago algo y a cambio yo recibo una retroalimentación o recibo una respuesta para que de esta manera yo pueda ir corrigiendo mis acciones. A eso se le llama retroalimentación. Son mecanismos que permiten ajustarse y adaptarse en función de la información que recibe. Es decir, la información que me llega de afuera no pasa desapercibida. La tomo en cuenta y en base a esa información yo voy flexibilizando, voy tomando nuevas formas de adaptarme a esa situación. Luego tenemos el enfoque estratégico. En este caso da mucho énfasis hacia dónde va a llegar la empresa. Por eso denotamos lo que es la definición de la misión y visión. De hecho, hay muchas empresas en el mercado
que ya tienen definido la visión y la misión. ¿Qué es la visión? La visión sería algo al cual la empresa, si llega en algún momento, hasta ahí es, hasta ahí muere. Es como que la meta final. Es por eso que las visiones, y lo vamos a ver con ejemplos reales, nos vamos a dar cuenta que las visiones de las empresas son algo muy generales y muy poco probable que ocurra. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que si la empresa llega a cumplir la visión, ahí muere. Ese es su objetivo final. Y no es lo que quieren. Quieren que la empresa perdure. Es como un objetivo muy a largo plazo, que muy probablemente no llegue. Es como que usted se ponga el objetivo de decir quiero estar en el top 3 de los hombres o mujeres más millonarios del mundo. Es muy complicado llegar a eso, quizás no le va a dar la vida entera para llegar a eso, pero eso se puede considerar una visión. Ser el hombre más millonario del mundo, viviendo en Bolivia y todo lo demás, es muy complicado. Pero de que se podría poder, puede ser, ¿no? Pero complicadísimo. Veremos si PSG se anima a lanzar tanto. Ahora, la la misión viene a ser el día a día que hace la empresa. Son qué sé yo. Su misión de cada uno de ustedes es levantarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Es algo que lo cumple todos los días. Lo cumple, lo cumple, lo cumple. Y la visión podría ser el hombre más millonario del mundo. La misión y la visión tienen que estar de alguna forma relacionados. Por eso que la misión todos los días las empresas lo cumplen. No puede terminar el día sin cumplir su misión. Pero la que no deben de cumplir es la visión, porque el día que la cumplan, hasta ahí nomás llegan. Luego dentro del enfoque estratégico también se conoce el famoso FODA. Aquí dentro del FODA, que también lo vamos a ver con ejemplos más adelante, reales, FODAs reales de empresa. El análisis FODA es una matriz en la cual se detallan las fortalezas y oportunidades, es decir, la parte positiva que tiene la empresa internamente, hablando de la fortaleza, las oportunidades sería lo externo, qué es lo que puede tener de oportunidad la empresa, y en esta parte de abajo están las partes negativas. ¿Cuáles son las debilidades internas de la empresa y cuáles son las amenazas externas de la empresa? La parte negativa externa, la negativa interna. Positiva interna, positiva externa. Luego tenemos la formulación de las estrategias, es decir, una vez conociendo cuáles son las fortalezas y debilidades, las oportunidades y amenazas, formulan estrategias. Porque todas las empresas siempre tienen fortalezas y debilidades y en base a esas limitantes tienen que formular estrategias para poder enfrentar estos sectores o estas cosas que son externas. Y por último, la planificación a largo plazo. Estas estrategias no son para corto plazo. Son estrategias que se tienen que diseñar para objetivos a largo plazo. Entonces, estos objetivos a largo plazo requieren que se tomen decisiones, vamos a llamarlo tácticas en el corto plazo. Por ejemplo, es decir, queremos vender de aquí a 2 años ser hablando de Incruz, por ejemplo, queremos ser el referente de ventas de vehículos a gasolina de aquí 2 años, por ejemplo. Pueden tener esa visión y para eso tienen que empezar a hacer decisiones tácticas en el corto plazo. Podría ser cambiar el proveedor, podría ser tema de precios, podría ser ampliar nuevas sucursales para llegar más a la gente en otros departamentos, etcétera, ¿no? Todo eso son decisiones tácticas a corto plazo que permiten una planificación para largo plazo.
Bien, ahora con todo lo que hemos visto, vamos a ir recapitulando. Hemos visto que la administración empieza desde la parte más primitiva del ser humano, donde por la necesidad de supervivencia tenían que organizarse y para cumplir las pequeñas tareas que había en ese momento, que era más de índole de supervivencia. De ahí empezaron a saltar a las grandes civilizaciones en las cuales ya los proyectos o los objetivos eran un poquito más ambiciosos. Entonces eso incurría en tener que manejar a más gente. Ahí entraron ya las supervisiones. Había un supervisor y había gente trabajando. Obviamente que en ese entonces era a palo, ¿no? A palo era la supervisión. Lo hacía mal y un palazo en la espalda. Eso era en las grandes civilizaciones, pero igual era una forma de administración. De ahí vino la época de Grecia, que ahí fue la cuna casi de todo. Ahí fue la cuna de la medicina, incluyendo la administración. Aquí ya era un poco más, más actualizado el tema de la administración, porque ya eran organizaciones un poquito más formales. Ya vino la parte de organización de la parte política, de la parte de la militar y todo lo demás. Entonces era ya algo más serio, era más evolucionado. Entonces luego vino el tema de los enfoques, ¿no? Empezamos por el enfoque clásico, que el enfoque clásico en resumen era, me importa todo menos la parte humana. Todo lo demás es lo importante para tener una buena administración. Reducirle la carga de trabajo, ser más especializados y que se respete la cadena de mando. Eso decía el enfoque clásico. De ahí vino el humanista y dijo, no señores, también es importante la parte del humano. No es nomás la parte darle énfasis a otras cosas. También la parte humana es buena. El trabajador tiene que estar motivado, tiene que estar con la parte psicológica bien, tienen que entenderlos bien y toda la parte enfoque y énfasis al humano. De ahí vino el neoclásico que trató de sacar lo bueno del clásico y lo bueno del humanista. Y con ella vinieron los demás enfoques, ¿no? Del enfoque de sistemas, que también que lo miraba de una perspectiva más globalizada, ¿no? Ahora, con todo eso podemos nosotros ya indicar qué es la administración. Y nos vamos a basar en este libro de Hidalberto Chiavenato, que es el clásico de la administración, es un libro que parece una Biblia. ¿Y qué dice Hidalberto Chiavenato? La administración es el proceso, es un proceso la administración, que pasa por 4 pilares: planeación, organización, dirección y control. ¿De qué? Del uso de los recursos. Aquí yo podría añadir los recursos limitados, porque con los recursos limitados tenemos que hacer magia, como dicen por ahí. Las empresas tienen que hacer magia con lo que tienen, porque no se puede tener recursos ilimitados. Entonces, para poder lograr los objetivos organizacionales tiene que haber necesariamente estos 4 pilares, y lo vamos a ver en videos. Les voy a mostrar 2 películas tenemos pendientes por ver. Vamos a ver casos reales de cómo el caso de Banco Unión, que yo creo que han escuchado el caso del PARI, cómo ha fallado en esta parte del control, cómo ha fallado para que haya un desfalco. Todo eso de Banco Fácil vamos a conversar también, cuál ha sido la historia, en qué partes ha fallado en esto. Entonces todas esas cositas lo vamos a ir viendo y contrastando con la realidad. Ya toda esta parte teórica van a ver cuán importante es cumplir. ¿Qué sería planear entonces? Básicamente planear, el concepto de planear no está lejos de lo que ya cada uno de ustedes podría imaginarse. Planificar, planear. ¿Qué quiere decir esto? Agarrar un lapicito, un bolígrafo
y empezar a definir hacia dónde queremos llegar. Eso es planificar. ¿Y qué estrategia vamos a tomar para alcanzar esos objetivos? De hecho, lo que ustedes están llevando y han decidido estudiar esta carrera es parte de una planificación. De eso estoy yo muy seguro. Estudiar la carrera de contaduría a nivel técnico, yo sé que es parte o estrategia para alcanzar algo. Ya sea tal vez ustedes tienen algún negocio y dicen, voy a estudiar contaduría de forma técnica. ¿Para qué? Para yo poder manejar la finanza, ya no estar contratando a otra persona. Ese puede ser un objetivo. Otro objetivo podría ser, no, yo quiero estudiar contaduría porque voy a contratar a personal de contaduría, pero también pues no quiero que me la charlen. Yo también quiero saber. Y también es parte. Entonces fíjense, hasta nosotros como seres humanos racionales planificamos. Es muy importante planificar inclusive en la vida personal. Planificar. Porque si uno no planifica, probablemente no pueda alcanzar los objetivos que se propone. Es muy importante. De hecho, esta gráfica de aquí nos podría observar de una forma gráfica cómo se planificaría, ¿no? Tratando de definir las metas y qué estrategias podemos. Una vez que planificamos, ahora toca organizar a nuestra empresa. Esto a grandes rasgos nos podríamos basar en esta imagen. De decir, el objetivo es vender tantas unidades a fin de año. ¿Qué vamos a hacer? Fulanito, vos vas a ser el supervisor porque tenés más experiencia y llevas mucho tiempo en la empresa. Y vas a estar a cargo de 3 sujetos. Ellos 3 te vas a encargar vos de indicarles cuáles son los objetivos de la empresa, comunicárselos y organizar entre ellos. Entonces empieza la empresa a crear este tipo de, se le llama organigramas, también vamos a aprender a hacer organigramas pequeñitos y cómo se lo hace. Más adelante lo vamos a ver eso, pero quiero que se queden con la idea que organizar es esto, de decidir qué personas van a hacer tales cosas y los responsables y decir quiénes son los encargados, los supervisores y a quiénes van a estar al mando. Eso es organizar. ¿Quiénes van a llevar las actividades? Luego, una vez que organizamos, ahora toca dirigir. En esta etapa de acá, las empresas y los responsables tienen que tener esa habilidad de motivación a los empleados y tienen que ser capaces de gestionar las operaciones diarias para lograr los objetivos. ¿A quién nos estaríamos refiriendo aquí? A los gerentes. Los gerentes son aquellas personas a las cuales se los contrata para tomar decisiones. En teoría, debería ser así para motivar a los empleados. Y también que gestionen las operaciones diarias de la empresa. Todos los problemas diarios que existan en la empresa, el gerente tiene que tener esa capacidad para poder gestionarlas y lograr los objetivos por los cuales el directorio o los dueños de la empresa hayan trazado dentro de esta etapa de planeación. Y por último, el control. Controlar supone de alguna forma, vamos a llamarlo así, el seguimiento de lo que están haciendo las personas. Porque imagínense contratar a algún personal y decirle ya, vos sos el capo en contabilidad, aquí está tu computadora, aquí está tu herramienta, tu escritorio y aquí está todo. Así que vos ya sabes qué hacer. Y lo dejamos al contador que haga su trabajo. Y no lo controlamos. ¿Qué va a pasar eso? Al fin de cuentas, si no estamos controlando, muy probablemente este contador va a empezar tal vez a hacer las cosas mal. Porque no hay una persona que lo está controlando, que lo está guiando. Y
esa persona encargada de controlar es quien sabe y conoce cuáles son los objetivos de la empresa. Necesariamente tiene que ser esta persona conocedora del objetivo, porque es la única manera de que esta persona pueda de alguna forma ayudarlo o indicarle a esta otra persona que si está yendo bien o está yendo mal. Es como el trabajo de los padres, ¿no? Si los padres no se dedicaran a controlar qué hacen sus hijos en la noche, si lo ve en la noche a las 12, 1 de la madrugada, con el teléfono o con quién está charlando y todo, no hay un control sobre ellos, muy probablemente que los hijos se van a descarriar y probablemente los objetivos como padres que tenemos frente a los hijos de que se puedan superar, de que puedan ser grandes personas en el futuro, se va a desviar. ¿Por qué? Porque no hay un control. Otro ejemplo que les puedo dar es lo que yo les decía del Banco Unión. Lo vamos a ver a detalle igual que ocurrió. Pero el Banco Unión ha habido el desfalco porque falló esta parte de control. Porque tantos millones de bolivianos que se ha defalcado, se ha desviado del banco por no haber un control, es inadmisible. Solamente para darles una pauta, esto ha ocurrido porque uno de los cajeros automáticos del Banco Unión no estaba registrado en el sistema. Es como que no lo hubieran actualizado y dentro de este cajero automático de ahí empezaban a sacar dinero de a poco. De a poco iban sumando y no se daban cuenta nunca. ¿Por qué? Porque estaba fallando esta etapa de controlar. Cosa que es muy importante llevar adelante eso. ¿Ya? Y bueno, en resumen, la administración se resume a estos 4 pilares: planificación, organización, la dirección y el control. Al hacer estos 4 pasos, lo que se está haciendo es administración. Y como yo les mencioné a un inicio de clase, esta materia es más de conocimiento general para ustedes, porque ustedes se van a enfocar más hacia una parte de operativa dentro de una empresa. Obviamente esto le va a servir mucho para aquellas personas que tengan a su cargo o a su mando gente, que tenga a su mando, que sea jefe o algún supervisor. Tener en cuenta esto es muy importante. Ténganlo presente esto. Como le digo, es de conocimiento general y como contadores tenemos que tener por lo menos una mínima idea a qué nos referimos como administración. Así que a partir de ahora, si alguien les pregunta qué es administrar, es un proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar. Eso es administración y lo vamos a ver de forma práctica con casos de la vida real, con películas que les voy a mostrar. De 2 películas tenemos por ver y eso sería en la parte de administración. No sé si tienen alguna consulta, chicos, dudas antes de poder finalizar la sesión. Adelante, creo que Esperanza levantó la mano. No Ay, soy Freddy, solo que estoy con el equipo de mi esposa. ok. A disculpar, dice, muy buenas noches. Una consultita referente a las diapositivas, la presentación. Vamos a tener una copia, Lice, disculpe, para poder Y, claro, repasar y todo lo demás. claro que sí. Voy a pedir al ingeniero encargado de la plataforma para que nos vaya a habilitar. Yo ahí todo voy a subir los materiales. Voy a subir este video también de la sesión para que lo puedan volver a revisar en caso lo requieran. Y ahí van a tener disponible la bibliografía y también las diapositivas conforme se vaya avanzando. De eso no tengan pena. Ok, Lice, eso era todo. Gracias. Ok,
¿Algún Una cosa, dígame? disculpe, ¿va a haber algún texto de apoyo o solo diapositivas nomás? Sí, sí, voy a subir a la plataforma. Hoy día voy a pasar el listado de los alumnos que tengo ahorita que han ingresado a la sesión. Le tengo que pasar al ingeniero y el ingeniero es el que nos va a agregar a todos a esa plataforma, la va a crear y ahí voy a empezar yo a subir, ¿no? Eso yo creo que ya hasta la siguiente clase que va a ser el día viernes, porque el miércoles, saben, es el cumpleaños, cumpleaños, una fecha cívica, ¿no? del movimiento al socialismo. Así que no va a haber clase ese día, sería directamente ya hasta el viernes, ya van a tener ya todo este material ya subido ahí. Muchas gracias, Luis. Ok, no hay problema. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, consultas? Sí, una consulta, licenciado. Claro que sí. Vamos a llevar una materia por mes. ¿Usted es el que va a dirigir esta materia de administración? Sí, correcto. Van a tener el avance de una materia por mes. En el grupo vamos a coordinar a ver hasta qué fecha me tienen que pasar eso, exactamente hasta qué fecha vamos a terminar, pero intuyo que si estamos iniciando 20 tendríamos que estar finalizando más o menos el 17 por ahí de febrero, ¿no? Tendríamos que estar finalizando ya la materia. Son modulares. Ok, muchas gracias, licenciado. Ok. ¿Alguna duda más? ¿Consultas? Bien, bueno chicos, creo que no hay más consultas. Nuevamente darles la bienvenida y los quiero motivar para que puedan continuar, no abandonar, porque esta materia es introductoria a lo que realmente se va a venir, con lo que es la parte importante contable y todo. Le voy a dar una, una antesala a lo que se va a ver a lo largo de todo este tiempo. Van a ser capaces hasta fin de año de entender y conocer toda la base fundamental de contabilidad. En sí, el trabajo, el 90% del trabajo del contador lo van a ver este año. Van a ser capaces inclusive de poder entender el trabajo del auxiliar contable y inclusive del auxiliar de recursos humanos. Eso en la parte contable. En la parte cuando se lleve la legislación se van a ver las 5 planillas que se presenta al Ministerio de Trabajo, van a aprender a hacer planillas de sueldo y salario, el retroactivo, el finiquito, la de aguinaldo, subsidios, todo lo demás, todo de forma práctica se lo va a ver. Y toda la parte contable, la parte de documentos mercantiles, se lo va a ver de forma como realmente se hace en la empresa, ¿no? Porque la idea es tratar ya no tanto de libros, sino meternos de lleno a lo que realmente se hace en la empresa y lo más importante. Obviar la parte de libros y lo que realmente sí se hace en la empresa, ¿ya? Así que hay bastante contenido que se va a avanzar, les aseguro y garantizo que se van a ir con muy buena base de este primer año. Lo único que yo les recomiendo a todos ustedes, sean muy curiosos, muy preguntones, procuren no aprenderse las cosas de memoria. Les voy a enseñar a pensar más que hacer las cosas de memoria, porque eso es lo que uno nunca se olvida. Si uno hace las cosas de memoria, la memoria es frágil. Cualquier cosita uno se olvidó y ahí quedó. Pero cuando son cosas analizadas y se entiende el por qué se hacen las cosas así, les aseguro que nunca se olvidan, jamás. Yo le digo esto como experiencia porque en los lugares que he estado en la parte contable, todo lo que yo llevo el primer año de contabilidad es lo que hago el 90% del trabajo, desde el inicio del ciclo contable, desde un asiento de apertura hasta el asiento de cierre. Van a entender por qué los contadores nos quedamos hasta tarde en los cierres.
Así que hay bastante contenido, chicos. Esta materia es de conocimiento general, introductorio, ¿ya? Cositas puntuales, vamos a tratar de que sea bien práctica esta materia en ese aspecto. No sé si hay algún comentario o dudas al respecto. Muy buenas noches, Licen. Bueno, agradecerle, ¿no?, su método de avance que nos está dando un pantallazo. Siempre, ¿no?, somos nuevos en esta nueva carrera que estamos emprendiendo todos los estudiantes, compañeros. No se acobarde de las preguntas que va a tener, y me ha agradado su forma de que nos va a pasar la clase, ¿no? Que modular, y hay que, de nosotros los estudiantes no nos vamos a acobardar, le vamos a poner ganas, y siempre, ¿no? Ojalá que en nombre del Señor salgamos triunfadores de esta carrera. Claro que sí, no se preocupe, yo en ningún momento me va a molestar las preguntas, más bien quiero que sean preguntones, quiero que sean indagadores, en algún momento me digan, dicen, ¿y por qué se hace esto las cosas así? Ténganlo por seguro que yo les voy a tener una respuesta del por qué. No les voy a decir nunca, porque está en el libro así, nunca. Para mí sencillo sería eso, pero la idea es que ustedes entiendan por qué se hace eso. No tanto que así está en el libro y se lo aprenden así, no. A mí me gusta enseñar que cada uno entienda el por qué se hacen las cosas, y prefiero hacerlo de la forma más práctica posible. ¿Alguna duda, consulta? Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Soy acá de Pando. Muchas gracias por su enseñanza. Esperemos que aprender ambos, tanto de usted como de nosotros los estudiantes, porque, digamos, algunos, como usted dice, algunas personas están trabajando, tienen conocimiento de esta carrera, pero algunas personas que no tenemos el conocimiento mucho, pero queremos aprender, y espero que podamos aprender ambos y que sea una materia muy bonita, que podamos aprender todos, ¿no? Licenciado, muchas gracias por la clase, muy bonita. Ok, muchísimas gracias y bienvenida desde Pando, increíble, súper. Sí, es lo que yo le digo con conocimiento de causa, porque mis alumnos del presencial del año pasado, la verdad, han salido muy provechosos en ese aspecto. Ya algunos ya han podido trabajar y les ha servido bastante todo lo que los he puesto a hacer como lo que se hace en el trabajo. Y no lo han visto diferente a cómo se están enfrentando ahorita en la vida laboral. Y ese es básicamente el enfoque, ¿no? Porque de nada sirve darles un libro y decirle así se hace, así se hizo en Estados Unidos, y no calzarlo con la vida práctica. Es como, yo siempre les pongo el ejemplo a mis alumnos en el presencial, es como ir a una ferretería, compramos las herramientas y se las regalo. Y yo le digo, esto es un martillo y se usa para esto. Y es como que ya, ¿y cómo hacemos para simular una situación en la cual yo sepa que debo de usar un martillo? ¿No? Entonces, no es solamente enseñar las herramientas, sino enseñarles a aplicarlas, ¿no? En la vida práctica real, porque ustedes van a ser profesionales y tienen que ser resolutivos, tienen que ser personas capaces que digan, a este problema lo puedo solucionar con esto. Ya no tanto de memoria, decir, un asiento de compra se hace con esto, con esto, con esto, y toda la vida quedarse con eso. Fija que uno se olvida, y lo peor que uno puede hacer es aprender de memoria. Tiene que ser aprendiendo, razonando y entendiendo lo que se está haciendo. Porque a mí me pasaba, y ahorita tocando un poquito ese tema, cuando estaba en la universidad, lamentablemente lo voy a decir así, por ejemplo, empecé a avanzar álgebra. Entonces álgebra me decía, esta es la matriz. Y yo decía, bueno, ¿qué es una matriz? Para empezar, ¿no? Y me decía, no, la matriz aquí se pone, son dos corchetes y ahí están aquí los números. Y yo decía, ya, ok, pero no me has dicho nada que es una matriz para que lo ocupo. Y continuaba, no, es que así se llama. Y después decía, y estos son los determinantes, y para hallar el determinante hay que multiplicar esto por esto, esto por esto, esto por esto, esto por esto, más esto, más esto, más esto, y tenemos este resultado, y si sale esto,
es por esto. Y yo decía, ya ok, ¿y para qué me sirve? ¿Cómo lo veo? ¿Dónde lo aplico? ¿Y qué hago? Y como que quedaba todo eso ahí. Entonces, para mí eso me hacía mucho ruido. Dije, si en algún momento yo tengo la oportunidad de enseñar, no voy a cometer esos errores, porque lo que se quiere es que los estudiantes salgan sabiendo hacer, no que salgan y digan, pucha, ¿ahora qué hago? Y no sean resolutivos. Y lo importante es que por lo menos el estudiante salga con esa pequeña experiencia haciendo en clase. Eso es lo que quiero llegar con ustedes, chicos, y yo sé que lo voy a lograr con eso. No solamente compromiso de parte de todos ustedes. Una última consulta, licenciado. Claro que sí. Quería saber si va a haber la obligatoriedad de llevar un libro de apuntes, un cuaderno de apuntes. Yo sé que los compañeros, la mayoría de los compañeros al menos habrán tomado apuntes, así como yo mismo lo he hecho, pero no sé si de parte de usted va a haber esa obligación, ¿no es cierto?, de hacer los apuntes y para luego después presentarlos, ¿o no? De mi parte no hay ninguna obligatoriedad. Yo siempre soy bastante, les doy libertad a los alumnos como ellos vean cómo aprenden, ¿no? La idea es que aprendan. Si lo quieren hacer en una hoja, en una piedra con sangre, eso ya es, cada quien lo hace. No, no reviso esas cosas. Lo que más me interesa y me importa es que cada uno aprenda. Es lo único que me gusta llevarme. Pero cómo lo hagan, en dónde lo hagan, eso es libertad de cada uno, ¿no? Eso se lo dejo a libertad a cada uno. Bien, muchas gracias, licenciado. Bien, no sé si hay alguna consulta, además, respecto antes de despedirnos. Bien, bueno chicos, entonces un placer conocerlos. Voy a inmediatamente comunicarme con el encargado de la plataforma para que ya inmediatamente nos haga el acceso, nos dé el acceso para yo subir todo el material, incluyendo la presentación de hoy. ¿Ya? Así que no queda más, chicos. Bienvenidos nuevamente a todos y nos vemos el día viernes, Dios mediante. ¿Ya? Una consulta más, Di- ¿se toma asistencia, disculpe, o no hay ese control? Para el caso de lo que es la parte virtual, no, pues no, porque van a estar grabadas las clases. Obviamente la ventaja de ingresar a las clases es que uno puede consultar y preguntar. Y yo sé que es más flexible esta parte virtual, porque como ya las cosas están subidas a la plataforma, la pueden ver después, eso no hay ningún problema. Pero la única desventaja es que ya no va a poder consultar o algo si hay dudas, quizás en el momento, ¿no? Esa es la única diferencia. Ah, ya. Listo, gracias, listo, no hay duda. Listo. Bueno chicos, que tengan buenas noches y nos vemos el viernes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.